Ahora en unos minutos empezaremos el directo. Hola mecánicos y mecánicas. A ver, hace tiempo que no conecto, bueno, hace un tiempo que estuve conectado para haceros una encuesta si queríais que hiciera más directos de este tipo, pero bueno, vuelvo aquí. A ver, he estado ayer contestando unos correos en referencia a un Renault Megane de un suscriptor que me comentaba que no, que se ponía a arrancarlo, bueno, que tuvo un problema que se quedó sin combustible. A ver, hombre, a ver. Es que estoy ahora peleándome también con unos cables que tengo aquí delante que los estaba viendo ahora mismo. Bueno, a ver. El tema es eso, que uno de mis suscriptores me comenta que su coche, que le falla, que, que en un tiempo que se quedó sin combustible, bueno, la situación actual ahora es también bastante jodida, y que después de esa situación, pues el coche le costaba arrancar. Bueno, uno con otro, pues posiblemente sea que tras el tiempo, al quedarse sin combustible, le echo el nuevo combustible, bueno, hacer la purga, bueno, ya sabéis la historia, que tenéis que purgar el motor para que vuelva a llenarse los inyectores, etc. Al estar tirando, pues corres el riesgo también de que si estás tirando mucho tiempo, dándole a dar otra vez, se sobrecalientan los calentadores y puedes llegar a un extremo, digamos, de que se quemen, de que se foguen y dejen de funcionar. Y en este caso, pues puede ser la causa que me comenta, pues posiblemente sea eso de que se ha quedado sin, que los calentadores han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado y lo dejamos ya, y ya no arrancamos. Y bueno, pues ese es el tema, que no, su duda era esa, si era a raíz de que el sistema de control de los calentadores estaba, ¿por qué? A ver.
Ok. Si el sistema de calentadores estaba fallando por el módulo principal, que está albergado justamente en el cortafuegos, que es un cajetín así cuadrado. A ver si os lo enseño en un momento. A ver, un segundito, ¿eh? Porque voy a buscaroslo aquí en internet y os paso la pantalla ahora mismo. A ver. Eh, el modelo era un motor 1009 de TDI, sí. Turbodiesel inyección. A ver. Ahora mismo voy, ¿eh? Un segundito. A ver. Vale, mira, tengo aquí la imagen del módulo. A ver, os lo paso ahora mismo. Un momentito. Que os lo pueda mostrar en pantalla. A ver. No, Ay, hombre, que soy yo, Berzas. A ver. ¿Por qué no sé? A ver, un momento. Vale, ahora. Vale, voy a cambiar de pantalla para que lo veáis en más grande. Vale. Bueno, aquí no sé si veis el ratón, pero bueno. Este es el módulo de los calentadores. A ver si puedo... no, esto no. Vaya, hombre, publicidad, lo que me faltaba ya. Imagen. Vale. Bueno, aquí tenemos varios, pero en particular, esperad un momento que os lo pueda enseñar. Más adecuado. Vale, hombre. A ver. Ahora, vale. Vale, aquí podéis ver. El módulo es este. A ver si os lo puedo enseñar un poco más grande. Pero es que me va a salir. No sé por qué narices me sale. Vale, bueno. Bueno, para que os hagáis una idea, no es... vainas, hombre. A ver, fuera publicidad. A ver. Y no hago publicidad de nadie, ¿eh? Eso ya de entrada porque... Pues esto es la caja de los calentadores. Y aquí tenemos lo que son el cajetín. Bueno, con los correspondientes pines y esto. Pues esto está albergado... a ver. Ah, mira, aquí está mejor. Esto está albergado en la misma caja sí, en la... Ay. Vanomotor en el cortafuegos, justamente lo que separa el motor, justamente pegado al parabrisas. Este es el cortafuegos, denominado en el motor de los coches. Pues esto exactamente es el módulo. Puede fallar y dejar de... Porque tenéis que calcular que... A ver, hombre. Vaya, hombre. Ahora quiero enseñaros. Vale, mirad. Estos pines que veis aquí son los que van conectados a los cables que van a las bujías de incandescencia o calentadores, como queráis llamarle. Bueno, eso ya es a voluntad de cada uno. Y esto es el controlador que va a los calentadores. Un momentín. Bueno, a ver. Un segundito. Vale, vale. Ya he cambiado aquí. He tenido que reducir un poco. A ver, os explico. Bueno, y vamos al tema, que es que ya se me fue la pinza, que estaba haciendo otra cosa, hablando simultáneamente.
Pues aquí justamente tenemos lo que son los cables que conectan con las bujías de incandescencia, con los 4 conectores o calentadores, como queréis llamarle. Estos son los que van al interior, que conmutan la activación del relé en sí, que va en esta parte, y que da alimentación a las bujías de incandescencia. Aparte, esto lleva en su interior como un temporizador que al darle se deja pasar energía y hace que se caliente las bujías de incandescencia o calentadores para que el combustible al pasar haga una mejor explosión para el arranque y haga un arranque a la primera, no que estés tirando y acabes quemando el motor de arranque. Pero bueno, a ver, el tema es ese que, a ver, vale, que tengo varios vale, a ver, hombre, que tenía abiertas varias pantallas. Vale, vale, ya está. Es que tenía abiertas varias pantallas. Lo siento mucho. A ver, os digo. Ay, pues eso, que si os falla puede ser eso. Y por lo que es para comprobar lo que son, si viene el problema de aquí, del módulo de control de las bujías de incandescencia o calentadores, es tan simple. Si tenéis una punta de pruebas, es con coger la punta de pruebas, sacar los capuchones de los calentadores o bujías de incandescencia, como le queráis llamar, ya os digo, y es, cogéis la pinza que tiene la punta de prueba, la ponemos a negativo, la encajamos a la batería en el borne negativo, y la parte del pincho que tiene la lámpara la metemos en el capuchón del primer calentador y vamos comprobando capuchón por capuchón hasta el cuarto. Si está correctamente, que no haya ningún, digamos, ningún corte entre... A ver, hombre, que ya está. Vale, está. Vale, no puedo mover. Si es que me muevo, mi cámara robótica se vuelve loca. ¿Por qué hago esto? Y ella interpreta que le estoy dando órdenes. Bueno, vamos a dejarlo así, porque no puedo mover la mano por eso. A ver, ¿qué vos decía? Sí, que es para comprobar los capuchones es lápiz. Voy. Vaya, ya vuelvo yo otra vez con el dedito. Eh, Cogéis la punta de pruebas. Con esta mano, como no me responde, bueno. Porque si no, se me vuelve loca la cámara. A ver. Cogemos la punta de pruebas, enchufamos la pinza en el positivo, perdón, en el negativo, y vamos comprobando capuchón por capuchón. Es tan simple como meter la punta de pruebas en el primer capuchón, le ponemos el contacto, si está correctamente esa línea, se encendería la lámpara. Vamos a la segunda, repetimos el paso, quitamos el contacto, ponemos en posición 2, que sería la preignición. Si está correctamente, se encendería la lámpara hasta el cuarto. Hasta ahí todo perfecto. Si está ahí bien, tenemos las líneas de lo que es este módulo de, de incandescencia de los calentadores de control. Está correctamente lo que es la línea y el módulo en sí, porque lo que hacéis es poner, se encenderá la lámpara, tras X segundos se apagaría la lámpara de la punta de pruebas para indicar que ya ha hecho ese temporizador, ya ha pasado y corta la corriente para no fundir los calentadores. Iríamos al segundo, tercero, cuarto, hasta el cuarto. Terminaríamos. Si está este módulo está bien, ya iríamos a lo que es al control a las bujías de incandescencia. Para comprobar si están correctamente las bujías de incandescencia, lo que tenemos que hacer es tan simple como coger en la misma punta de pruebas, pero en este caso cambiamos la pinza que tiene la punta de pruebas, cogemos de negativo y lo ponemos a positivo, porque tenéis que tener en cuenta que el motor está conectado al negativo y ya haría la masa negativa, ya nos la daría el motor.
cogeríamos la punta de pruebas, la colocaríamos en los diferentes capuchones que tiene vamos tocando uno por uno, lo que es el capuchón de arriba, donde encajamos el capuchón de los cables, tocaríamos con la punta de pruebas. Ahí ya nos daría, si está correctamente, se iluminaría la lámpara. Ya estamos. Esperad un momento. Vale. Como veis, si hago gestos, la cámara me cambia el zoom. Por eso no puedo hacer gestos con esta mano. Bueno, lo que os decía, cogemos la punta de pruebas y vamos tocando los tetones de cada bujía de incandescencia o calentadores. Ponemos encima, si está correctamente, se iluminaría la lámpara para indicarnos que está haciendo un correcto funcionamiento, que no está fogueado, que no está... Bueno, fogueado sería si nos estuviera dando... Es que no sé cómo explicaroslo. Es que hay a veces que dan falsos positivos de que hacemos esta prueba, pero es que la forma más factible sería sacar los calentadores, pero una forma de no tener que, si no tenéis la herramienta para verificar y os falla así tanto, de que notéis que, bueno, si hace poco que le habéis cambiado el filtro de gasoil y notáis que le cuesta arrancar, pues una causa posible es esa, de que empiece a fallar en el arranque. Cuando arranca suelta mucho humo, porque al no al no calentar correctamente, pues lo que hace es el combustible, al estar frío, no haber recibido ese sobrecalentamiento, pues lo que hace es producir un humo blanco, mucho humo. Se nota bastante en cualquier época. Por ejemplo, si el coche duerme en el garaje y ya está caliente y demás, pero si está en la calle, bueno, normalmente sí, cuando lo arrancas y funciona bien el calentador también suelta, pero lo notáis mucho más porque es un humo más denso. Pues eso, que para probarlo es una forma de comprobar. A ver, no es por 100 por el que os puede dar un falso positivo, porque igual está... a ver si cómo os lo explico. Fogueado sería, si estuviera fogueado de que estuviera quemada la bujía en sí, pues al tocar en el tetón de arriba no se iluminaría la lámpara. Si la bujía está correctamente, que sería un positivo, me refiero a eso, si la bujía está bien, se iluminan las lámparas, se iluminarían en los 4 calentadores, según tocas, se encendería la lámpara, pero si no se enciende, está fundido. Pero hay a veces que da un falso positivo, que están en corto, que se ha adherido el negativo con positivo y nos da y hace un corto. Y al hacer ese corto nos da un falso positivo. Pero si notáis que tocáis en todas las bujías y una está bueno, que está quemada, pues no se encendería, pero si está mal y nos da un falso positivo, que sería que estuviera en corto, que está negativo con positivo fundidos, pero bueno, que si os encienden todas las lámparas, sería y el coche sigue fallando, hay una bujía que está en corto, o varias bujías que están en corto, porque tened en cuenta que si falla una, bueno, todavía digamos que dentro de lo factible, de lo aceptable, el coche todavía arrancaría bien. Pero si ya tenemos dos bujías de incandescencia o dos calentadores, como yo digo, están quemados, pues al coche ya le cuesta un poco más arrancar. Ya no es en ese de que pones los calentadores, le das y hace ¡bum! Y arranca y hace la ignición correctamente. Y es eso. Y si después de hacer la verificación notáis que si os ha salido todos que se han iluminado, pero el coche sigue dando problemas en el arranque, en la ignición, tened en cuenta que tenéis varios calentadores en corto, que os está dando un positivo falso
porque no es que esté funcionando correctamente, sino que está quemado, pero están unidos negativo y positivo, y os está dando un falso positivo, y el coche, claro, con 2 bujías no va a arrancar, con 2 calentadores, porque tiene que hacer a ver, arrancar arranca, pero tiene que hacer un sobreesfuerzo, y aparte, cuando están quemados estás tirando, 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 hasta que arranca, claro, el coche arranca, pero después de un montón de tiempo, pero claro, ya lo que has estado haciendo es forzar más la puesta en marcha, el motor de arranque, que corres el riesgo de quemarlo, y claro, eso ya es para, para gustos colores, pero no es, no es muy recomendable, ya que os enfrentáis a tener que cambiar bujías de incandescencia, y si quemáis el motor de arranque, motor de arranque. Y después entonces calculad que, a ver, más o menos un juego de bujías de incandescencia para Renault, pero claro, es que, a ver, no quiero hacer así, es que claro, eso miradlo en cualquier tienda de recambios online, insertando el modelo de vuestro coche. Ya estoy yo con los dedos y ya verás tú cómo se mueve la cámara. Em, moviendo, colocando el modelo de vuestro coche en una página, por ejemplo, bueno, todos conocemos diferentes páginas de recambios, y ahí colocáis modelo de vuestro coche, motorización y año. Pero bueno, eso lo tenéis fácil. Si no sabéis los datos exactos de qué motorización y de qué año es vuestro coche, cogéis la ficha técnica del coche, la que llevamos a la ITV y tenemos que entregar, que trae los datos técnicos, no la ficha de circulación donde trae nuestro nombre, cuándo fue comprado, cuándo fue matriculado, no. La otra, donde se pegan las pegatinas de ITV. Ahí tenéis el número de bastidor. También en la ficha técnica, sí, en la ficha técnica, en la que trae nuestro nombre, también trae el número de bastidor. Además lo tenéis ahí. Pues en cualquier página de recambios os trae la opción para meter el número de bastidor. Metéis el número de bastidor y ahí ya tenéis, ya os da automáticamente el modelo de vuestro coche. Pero no obstante, si tenéis alguna duda qué motorización lleva vuestro coche, en la misma en la ficha técnica del coche, no en la de circulación, en la técnica, tenéis un apartado. Si miráis la ficha de frente, en esta parte, en la derecha, abajo del todo, trae motorización. Suele ir con, me parece sí que es con 2 letras, un número y otra letra. Es que ahora mismo no tengo nada por aquí para enseñaros así más o menos, pero bueno, a ver si esperad un momento. Vamos a buscar. A ver si os lo puedo enseñar. Miércoles, hombre. No, espera, lo busco. Igual me deja hacerlo por voz, no lo sé si me dejará. No, no me deja hacerlo por voz. Vale. Vale, a ver. A ver, aquí tenemos varias fichas técnicas. No, yo lo que quiero es esta, pero no sé si me da. A ver. Vale. ¿Veis aquí, no? Es un modelo de muestra, no. Si os dais cuenta, a ver si os lo puedo ampliar. No sé si me dejará, o no sé si yo soy. Bueno, que no me acuerdo ahora mismo cómo se hace esto de ampliar, pero es que tiene que tener una. Vale, esperad un momentín porque tengo que buscarlo en. No, pues no me deja. Bueno, a ver si os lo puedo enseñar. Vale. Mirad, aquí, ¿veis aquí? Motorización. Motor, por ejemplo, sería el modelo del. Si es un Ford, si es un Renault, bueno, sería Renault aquí. Y aquí abajo, a ver, sí, aquí abajo, tipo, ¿veis? Trae G barra FIDA. Bueno, esto no es real, ¿eh? Ya veis que es un modelo de muestra. Pues aquí donde está tipo,
es el tipo de motor que lleva vuestro coche. Ahí ya en las diferentes marcas y de fabricantes, bueno, de distribuidores, de tiendas de recambios, os va a traer el tipo de motor que tengáis montado. Aquí lo tenéis especificado, donde podéis, bueno, ya os digo, saber qué tipo de motor y qué calentador es el que lleva vuestro coche, etc. Pero bueno, eso ya si vais al taller, pues ahí ya lo hacen también. Pero bueno, si lo vais a hacer vosotros, es tan simple como buscar tipo de motor, que os va a traer la marca del motor aquí, arriba del todo, y aquí el modelo de motor. Y ahí en cualquier página de recambios, sabiendo vuestro modelo de coche, ya buscáis estas características, si el caballaje y todo viene aquí, y ya está. Y bueno, para buscar las piezas, eso. Y recomendable, si os quedáis sin combustible, principalmente, ¿eh? Y yo os recomendaría, porque aunque no lo creáis, el, el motor tiende a ver, un momentito. Ahora, vale. El motor tiende a quedar... bueno, el motor. A ver, un segundo, ¿eh? Te quiero mirar una cosa. El, el depósito de combustible, aunque no lo creáis, ¿eh? Suele acumular bastante basura dentro. Y si apuramos mucho el combustible, toda esa basura que está dentro del depósito es arrastrado por el sistema de combustible hasta el filtro, pudiendo llegar a obstruirlo. Y si este se obstruye, pues ya digamos que le cuesta más, ¿cómo se llama esto? Administrar el combustible. Igual, a ver, igual el coche arranca bien, pero notáis que no tiene esa misma potencia, que le cuesta, que se ahoga. Pues una de las posibles causas es esa, que el filtro está sucio y no está pasando el combustible que necesita el motor para desahogar, para cumplir, para estar a full. Y es recomendable, ya os digo, sustituir el filtro del combustible para de ese modo estar seguros de que está siendo suplida la demanda de combustible que necesita el motor. Ya que si no lo hacemos, esto implica que a la bomba inyectora tenga que hacer un sobreesfuerzo a la hora de alimentar el motor. Y eso también se refleja en que posiblemente, no ahora ni más tarde, pero corremos el riesgo a que por ese sobreesfuerzo que realiza la bomba inyectora, llega a estropearse. Y, a ver, que un filtro de combustible, depende de qué modelo sea de coche o demás, 6 7 euros, 10 12 20 depende del modelo del coche. También los hay de 30, ¿eh? Eso también lo digo, que no es que sea... Esperad un momento. Vale. No, es que tengo que señalizar a la cámara porque se ha puesto en automático y, y ha empezado a funcionar porque ha detectado que he abierto la mano. Bueno, lo que os decía, que depende de qué coche sea, sea Ford, sea Nissan, sea Mitsubishi, BMW, etc. Depende de qué modelo sea, los filtros varían, pero bueno, 5, 10, 20, 30 euros, bueno, tampoco es, ya os digo, es más... porque si intentamos escatimar en ese sentido, esos 20 o 30 euros que hemos escatimado,
se refleja en que el motor va a sufrir más si no lo hacemos, que corremos el riesgo a que por ese sobreesfuerzo la bomba inyectora se, se estropee, y esto se refleja en que una bomba inyectora, depende qué coche sea, pero por ejemplo en Nissan Terrano, una bomba inyectora Terrano 2700, electrónica. La última vez que me tocó mirarlo eran 1.700 euros. Y ya no hablemos de un Nissan Pickup que tenga la bomba mecánica. Esa ya es, vende la casa y vamos. A ver, bueno, relativamente, porque el precio de una bomba inyectora de Nissan Pickup, un 2500, un D22, bueno, un Nissan D22, andan en unos 3.500 euros. Y ya si hablamos de Mitsubishi, la última vez que me tocó, que hace tiempo, una bomba inyectora para un Mitsubishi, que era un Exclusive, la versión así familiar, andaba en unos 6.000 euros la bomba inyectora. Y ya, bueno, depende de las marcas, ya os digo para que os hagáis una idea. Ahora, bueno, eso ya es, cada uno es su vida, su dinero y su coche. Pero podéis ahorraros ese sobrecoste o esa, digamos, gasto sorpresa no contemplado, gastando 30 euros, que es un filtro de gasoil, que es lo que os puede andar, así que tampoco es que sea un precio excesivo. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada uno. Sé que a muchos les parecerá un poco alarmante, excesivo, mis comentarios, no sé, pero yo os lo digo por, a ver, si no quisiera que supierais estos temas, no los comentaría. Y yo lo que quiero es ahorraros sorpresas y gastos excesivos, no contemplados y que vos pueden, vamos, des, descontrolar, llamadle como quieras, vuestro presupuesto, ya que no todo el mundo se puede permitir el decir, se me estropeó el coche, son 6.000 euros que me tengo que gastar. A ver, si por 30 euros te tienes que meter en 6.000 euros, no sé, eso ya es, porque ahora mismo, como comprenderéis, los coches tampoco es que esté la situación para meterte en 6.000 euros. Ahora, no sé, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero yo os lo digo así. Y el tema calentadores, pues bueno, depende, si tenéis un Mercedes, no sé, pero me parece que andan por... Y esos, si es un 6 cilindros, me parece que andaban por ciento algo, los calentadores, cada calentador de los Mercedes. Ahora no sé cómo la situación actual, cómo estará, porque no me ha tocado mirar así Mercedes ni nada. Pero por ahí estarán. Y bueno, eso, los calentadores lo podéis encontrar, ya os digo, en cualquier tienda de recambios, sin un sobrecoste lo podéis pillar, que es, bueno, a ver cómo están ahora mismo, porque normalmente un kit, por ejemplo, para Renault, depende, a ver, hay kit, igual consiguéis un kit que te vende los 4 calentadores, igual te gastas 30 euros por 4 calentadores. Depende, a ver, si no queréis un kit, porque a ver, ahí son de marca algunos, son de Bosch o de Continental, me parece, creo, no me acuerdo ahora mismo. Bosch, creo que sí, Bosch fabrica calentadores y Continental no lo sé. Correas por lo menos sé que sí, pero calentadores no lo sé. Y no sé,
de contemplaros más. Y eso, de que podéis evitaros el tener que, por no traer el filtro, o quemar la puesta en marcha, o que se acabe estropeando la bomba inyectora por el sobreesfuerzo que tiene que realizar. Pero están siempre para hacer la verificación. Pero bueno, ya no os doy más la chapa y os dejo. Y ya calculo que para el martes, si no, si no hay ninguna novedad, pues volveré a conectarme. Y si queréis alguno estar en el directo, pues me lo decís y sin problemas. Ahora mismo no sé cómo tengo el internet, lo tengo así un poco a las 8 menos cuarto porque no anda bien, pero bueno, ya a ver si terminan aquí donde resido de hacer lo que es la instalación de la fibra óptica y ya en ese momento ya puedo andar más a full porque ya será una mejor calidad y una mejor conexión a la red para poder hablar con vosotros si queréis estar aquí en mis directos. Bueno chicos, nos vemos pronto. A ver, tengo yo esto que estaba buscando una cosita. A ver. Pim, 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 pim. A ver, esperad un momento. A ver. Uf, 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 uf. No, esto no, porque me banean. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado esta pequeña chapa que os he dado y valoréis el tiempo que he dedicado a estar aquí hablando con vosotros un poco. Espero que haya sido de vuestro agrado y ya, bueno, ya hablamos. Hasta luego, chicos.